Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes, los amantes. Y ahora vamos a responder todas aquellas consultas que usted nos ha hecho llegar. Mauro, ¿cuánto dura la cirugía? Estamos hablando de que una circuncisión es un procedimiento relativamente rápido. Diríamos que entre 30 y 45 minutos, buena parte de los urólogos van a hacer este procedimiento cuando estamos hablando de esa circuncisión tradicional. Desde luego que hay algunas condiciones que pueden resultar un verdadero agravante y entonces nos atrasan 10, 12 minutos más. Pero en términos generales es un procedimiento muy rápido y muy seguro. ¿Se realiza en un consultorio o en el hospital? Ambas situaciones. La circuncisión que hacemos a tiempo, antes de que exista una complicación, antes de que ese paciente nos llegue con dolor, inflamación, es una cirugía que buena parte de las veces hacemos en la oficina. Y entonces se pone anestesia, se hace rápidamente ese procedimiento. Pero cuando ya tenemos un cuadro agudo, como los que vimos al inicio, imágenes que nos resultan cruentas solo verlas, ahora imagínense lo que está sintiendo ese varón, pues esas probablemente vamos a necesitar hacerlas en sala de operaciones. Cuando hablas de anestesia, ¿es anestesia local? Sí, es más, lo que vamos a ver el día de hoy en la cirugía es una cirugía que se realiza con anestesia local, pero también se puede hacer con anestesia regional, la que la gente llama que me inyectaron en la espalda, y se puede además hacer con una anestesia total. Eso va a depender de la gravedad del caso y también de cómo el paciente se sienta. Si ese es un paciente que tenemos que es muy nervioso, que dice que no puede ver ni siquiera una aguja porque se desmaya, probablemente vamos a pedirle que la hagamos en sala de operaciones con anestesia total. De manera que son muchos factores los que están en juego a la hora de determinar si se hace dentro o fuera del hospital y el tipo de anestesia a seleccionar. Mauro, ¿cuánto amerita de incapacidad? Bueno, en Costa Rica, en donde tenemos este sistema de seguridad social, que es una maravilla, déjenme contarle, los estadounidenses lo están imitando hasta ahorita. Tienen todavía mucho atraso en ese sentido. Imagínense que en nuestro país amerita una incapacidad de 3 a 4 semanas, para que ese varón esté totalmente recuperado cuando reinicia las faenas laborales. ¿Cuándo se puede volver a caminar? Ah, no. El paciente sale del hospital o de la oficina caminando. Él se va caminando, se monta en el carro, en el taxi y se va para la casa y puede ver televisión, levantarse a la refrigeradora a comerse algo, a comer con los chiquillos. Lo que no se puede hacer es ejercicio o ninguna cosa que propicie un golpe. Dios guarde una mejenguita, Dios guarde una relación sexual en ese posoperatorio. Pero sale caminando como usted y yo al finalizar este programa. Mauro, ¿y hay que modificar la dieta antes o después de la cirugía? Como estamos hablando que es un procedimiento en el cual no se abre el abdomen, como sí sucede en la cesárea, en el apéndice, en la vesícula, en esta cirugía nada más se le dice al paciente que tenga unas 8 horas de ayuno, sobre todo si se hace en sala de operaciones con anestesia general, y probablemente a las 2 horas y media ya va a poder comer lo que quiera. No va a representar ningún problema la dieta en el posoperatorio. ¿Son frecuentes las complicaciones? No, cuando hablamos de una cirugía de estas, estamos hablando por un lado que es muy simple. Segundo, y yo no me voy a cansar de repetirlo, las manos de los urólogos en Costa Rica son manos diestras, de manera que rara vez observamos una complicación y cuando las vemos son complicaciones menores, complicaciones que se resuelven la mayoría de las veces sin tan siquiera internar al paciente, simplemente se le da un medicamento y ya sale adelante de esas leves complicaciones. Mauro, hablabas de la vida sexual. ¿Cuándo se puede reiniciar? Es que esto varía. Esto va a depender de la capacidad de cicatrización. Hay gente que la operas y en 10, 12 días ya está totalmente cicatrizado. Hay gente que la operas y tarda mucho.
se lleva 30, 40 días. Entonces, el médico por eso deja una serie de citas para saber cuándo procede ya el reinicio de la vida sexual. En términos generales, entre las 4 y las 6 semanas después del procedimiento, la inmensa mayoría de los pacientes ya tienen relaciones sexuales. ¿Y se puede hacer a cualquier edad? Sí, estamos hablando de que la circuncisión la podemos hacer cuando se necesite a cualquier edad. Es decir, si es necesario hacerla a los 8, a los 10 años, a los 15, a los 20 años, o si hay que hacerla a los 50, 60 años, se puede hacer sin ningún problema. La edad no es un factor a tomar en cuenta. Mauro, ¿y la mujer es capaz de notar la diferencia? Diríamos que probablemente sí, pero vuelvo a insistir con el concepto inicial. A la mujer poco le importa. Desde luego que si le vamos a operar al esposo, pues ella va a notar la diferencia. Mas si hoy conoce una pareja que fue operada cuando estaba chiquitillo, pues en poco le va a importar y aunque se dé cuenta, no creo que gravite, o los estudios indican que no gravita en la percepción que esa mujer tenga sobre el varón. ¿Esta cirugía afecta en algo la próstata? Esto es muy importante porque se ha hablado montones de la cirugía y hoy sabemos que no me va a aumentar la posibilidad de un cáncer prostático, ni operar ni no operar, que es lo que se ha querido decir en internet. Y es que hay fanáticos de esta cirugía, hay fanáticos que defienden a capa y espada esta cirugía y hay fanáticos que la odian. Y a veces en el nombre del fanatismo se dicen muchas mentiras para asustar a unos y a otros y crear este desconcierto que reina en la red, porque en internet reina un desconcierto significativo. ¿Y afecta las hormonas? No, de ninguna manera. Recordemos que al cortar el prepucio no estamos afectando el testículo, no estamos afectando la producción de testosterona, de manera que esta se mantiene igual. Mauro, ¿es cierto que produce hipertensión arterial, es decir, presión alta? Es que por mucho tiempo se quiso relacionar no esta operación, sino cortar los tubos con la hipertensión, con la presión alta. Hoy sabemos que no es cierto. Pero claro, quedó ese legado y también incluyó todas las cirugías. Entonces, la del varicocele, la circuncisión, la vasectomía, tenemos que decir que no van a aumentar la presión ni te van a hacer hipertenso, aunque la gente diga que sí. ¿Se puede realizar la vasectomía y esta cirugía, la circuncisión, al mismo tiempo, en la misma cirugía? Sí, es una pregunta muy interesante. Cuando estamos hablando de cirugías tan chiquititas, de cirugías tan nobles, de cirugías que son muy poco cruentas, aunque ahora cuando usted vea el video de sala de operaciones, cuando vaya a operar con nosotros, le va a parecer muy sangrienta, pero no. Son de las cirugías más nobles, tanto que se puede hacer la esterilización y la circuncisión en el mismo acto quirúrgico sin ningún problema. Mauro, ¿cómo se llama el médico que realiza esa cirugía? Esto es importante mantenerlo, es el urólogo, el especialista en este tipo de procedimientos. Mauro, después de la circuncisión, ¿es un poco doloroso que el hombre ande con el pene así al descubierto? Ese es uno de los grandes temores que a veces tiene el varón, porque algunos varones dicen, voy a echarme el pellejito para atrás a ver qué se siente. Y a los 3 minutos dice, ay no, es muy incómodo. Curiosamente, con todo lo que implica la cirugía y con todo lo que implica el posoperatorio, la inmensa mayoría de los varones ya no van a tener esa sensación cuando salen del procedimiento. De manera que no les representa eso que sí se haría cuando se echa el prepucio para atrás para experimentar la sensación. De manera que podemos decir que no, que simplemente se acostumbra y no va a generar molestia alguna. ¿Y es más doloroso realizarle esta cirugía a un niño o a un adulto? Sin lugar a dudas al adulto. Y eso tenemos que hacerlo claro, porque en el estado adulto están aquellas erecciones reflejas. ¿Recuerdan? Aquellas que se producen en la noche y a lo largo del día. Y entonces, como está recién operado, como que me le va a maltratar más. Los médicos usamos algunos medicamentos que disminuyen la frecuencia de esas erecciones. Por eso casi siempre queremos que cuando hay que hacer la cirugía, la hagamos en etapas tempranas de la vida y no ya cuando el hombre está hecho y derecho. Pero estamos hablando además de que es un dolor considerable y momentáneo y transitorio. Mauro, ¿y esta cicatriz se puede ver? Eso va a depender. Hay gente que cicatriza de tal manera que no se le ve la operación y hay otros que definitivamente se echa de ver. Mauro, ¿es igual la colocación del preservativo después de esa cirugía? Totalmente igual. No va a haber ningún cambio a la hora de colocar el preservativo. La integridad anatómica que se requiere para colocar el condón se mantiene. ¿Y con respecto a la limpieza, es la misma?
Diríamos que es mucho más fácil, desde luego, pero estamos hablando de grados de facilidad que resultan absurdos. Echarse el pellejito para atrás en todo hombre y en el que está circuncidado, simplemente ya no está ese pellejito, de manera que hay que lavarse directamente el glande y el resto del pene. Y ahora seguimos con esta sección que gusta tanto, Sexo, que hizo historia. Café Naranjo presenta su sección Sexo, que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. Se considera que la circuncisión es la primera cirugía practicada en la historia de la humanidad. Algunos hallazgos antropológicos indican que hasta el hombre de Java y el hombre de Neandertal realizaban este procedimiento. Sin embargo, históricamente se considera que como cirugía nació en la civilización egipcia. A lo largo de la historia, este acto quirúrgico ha tenido múltiples significados. Se utilizó para caracterizar a la realeza, es decir, solo los reyes y sus allegados podían someterse a esta cirugía. Hubo épocas en que esta intervención fue considerada un auténtico lujo y como tal pagaba impuestos. En otros tiempos, la cirugía tomó un carácter negativo. Se circuncidaban a los prisioneros y a los esclavos para diferenciarlos de la población libre. Curiosamente, cuando Colón llegó a América, observó a muchos aborígenes circuncidados. En nuestra era, la primera circuncisión documentada es la de nuestro Señor Jesucristo. Sí, al niñito Dios lo circuncidaron a los 8 días de nacido, siguiendo las tradiciones judías, tradiciones que se mantienen en el judaísmo hasta nuestros días. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de explorar las interrogantes en este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. En Costa Rica, ¿la mayoría de los hombres son circuncidados? Tenemos dos opciones. La número 1, sí. La número 2, no. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.